¿A ti también te molesta ver cómo algunos intentan decirle a Lewis Hamilton que ya no puede soñar con ganar el mundial? Porque a mí sí. Y mucho. Y por eso estás aquí, en Lewis Hamilton Videos. Porque sabes que hay algo más detrás de esas palabras, de esas críticas disfrazadas de opinión, de esa presión constante que lo rodea. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo están presionando a Lewis para que deje de soñar, para que baje los brazos, para que se conforme con el pasado. Y de por qué, justamente por eso, él sigue soñando más fuerte que nunca. Porque, seamos claros, nadie le dice a un piloto joven que no puede soñar. A ellos les celebran cada palabra de ambición. Cada vez que dicen «quiero ser campeón», reciben aplausos. Pero cuando Lewis lo dice, cuando lo afirma con la misma convicción que tenía en 2007, parece que molesta. ¿Qué incomoda? Que hay un sector del paddock, de los medios, incluso de dentro, que prefiere verlo callado, tranquilo, resignado. ¿Y por qué? Porque saben que si él vuelve a tener un coche competitivo, va a estar ahí arriba. Porque saben que, con todo en su sitio, sigue siendo el rival más temido. Y entonces empieza el discurso sutil, pero envenenado. Ya no tiene edad. Su momento pasó. Está distraído. Debería centrarse en otras cosas. ¿Te suena? Es una narrativa diseñada para debilitar, para aislar, para empujarlo hacia la retirada sin que lo digan abiertamente. Pero hay algo que esa gente no entiende. Hamilton no necesita permiso para soñar. No necesita la validación de nadie. Y mucho menos va a dejar de luchar solo porque alguien desde un escritorio dijo que sus días de gloria terminaron. Porque lo que ha hecho en la pista no lo borra nadie. 7 títulos, récords históricos, incontables remontadas imposibles, temporadas perfectas, dominio absoluto. ¿Y ahora resulta que todo eso se esfuma porque no ha ganado en los últimos años? ¿Desde cuándo se mide la grandeza solo por el último resultado? Lewis sigue soñando con el mundial porque sabe que puede, porque sigue teniendo el nivel, porque su hambre no ha cambiado, pero también porque sabe lo que representa ese octavo título. No es solo una corona más, es el broche a una historia que ha sido escrita a pulso, a base de talento, de constancia y de luchar contra todo tipo de obstáculos, incluidos los que no tienen nada que ver con la pista. Y esa presión que quieren meterle, ese ruido constante, no es nuevo, viene desde hace tiempo. Cada vez que ha estado en una mala racha, aparecen los mismos. Los que dudan, los que le quieren enterrar antes de tiempo. Pero Lewis nunca ha necesitado que crean en él. Él cree en sí mismo. Y eso ha sido suficiente para volver una y otra vez. Lo más triste de todo es que algunos de esos comentarios vienen desde dentro del propio mundo del motor. Desde expilotos, comentaristas, incluso algunas figuras del paddock que deberían saber lo que implica competir al máximo nivel. Que deberían tener respeto por alguien que ha hecho tanto por este deporte. Pero no. Prefieren cuestionar. Prefieren subestimar. Y claro, también está el componente incómodo. A algunos les cuesta aceptar que un piloto como él, con su historia, con su personalidad, con su activismo, con su voz, siga en lo más alto. Que siga marcando agenda. Que siga siendo un referente. Porque no es solo un piloto. Es una figura global, y eso para muchos es difícil de digerir. Por eso, cuando él dice que quiere seguir compitiendo, que no ha terminado, que aún tiene metas por cumplir, la respuesta no es de admiración, es de escepticismo, de burla, de presión para que se rinda. Pero ahí es donde Lewis es más fuerte, porque no les da el gusto, porque sigue soñando, sigue empujando, sigue trabajando como si fuera su primera temporada. Mira lo que ha hecho en los últimos años. A pesar de tener un coche que claramente no le permite luchar al frente en cada carrera, sigue sumando puntos, sigue sacando el máximo, sigue siendo una amenaza para cualquiera. ¿Y eso no es de campeones? ¿O solo se considera campeón al que gana con facilidad? La verdad es que Hamilton ha demostrado que su motivación va más allá de las circunstancias.
que no necesita estar en lo más alto para seguir luchando, que no necesita que todo sea perfecto para seguir soñando. Y eso es algo que no se puede fabricar. O lo tienes, o no. Si él lo tiene, entonces, ¿por qué tanta gente insiste en decirle que deje de soñar? Tal vez porque les recuerda que no todos se rinden. Tal vez porque su sola presencia incomoda. Porque es un símbolo de resistencia, de confianza, de superación. Y nosotros, que lo seguimos, lo entendemos. Sabemos que este no es un simple capricho de quiero otro título más. Sabemos que el sueño del octavo es personal, es profundo. Es una forma de cerrar un ciclo con justicia, de escribir el final que él merece, no el que otros quieren imponerle. No es casualidad que esa presión haya aumentado en los últimos meses. No es casualidad que cada vez que hace una buena carrera, la respuesta sea sí, pero... Porque no importa lo que haga, siempre habrá quien quiera minimizarlo. Pero eso nunca lo ha detenido. De hecho, suele ser lo que más lo activa. Y, si tú estás viendo este vídeo, probablemente sientas lo mismo que yo. Probablemente te hayas cansado de ver cómo lo critican por seguir soñando. Cómo intentan bajarlo de una nube que él mismo construyó con sudor y gloria. Pero también, sabes, como yo, que Lewis no va a dejar de soñar. Porque soñar no es algo que se le da, es algo que se ha ganado. Así que la próxima vez que alguien diga que Hamilton debería dejar de pensar en el Mundial, pregúntale por qué. Pregúntale si está dispuesto a decirle eso en la cara. Porque a muchos les encanta hablar desde la comodidad del sofá, pero pocos conocen lo que significa vivir con la presión de ser Lewis Hamilton. Aquí, en Lewis Hamilton Videos, vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir apoyando. Porque este no es el final. Es solo otro capítulo de una historia que aún tiene páginas por escribir. Y si hay algo que aprendimos en todo este tiempo, es que nunca se debe subestimar a Lewis Hamilton. Él sigue soñando. Y nosotros también.